En la Biblia hay un profeta que también habló de su última temporada como predicador, aunque él realmente lo hizo de una forma muy honesta, muy transparente. Y es una de mis historias favoritas de la Biblia. Bueno, no sé si exactamente decir eso, porque cuando leo a este profeta, pues es mi profeta favorito, pero de repente dejo los profetas y me voy a los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y te puedo decir que son mis favoritos. O de repente cambio y me voy a los Evangelios y te puedo decir que son mis favoritos. Creo que ya te he hablado de eso en algún otro devocional. Cómo es que la palabra de Dios es tan rica y tiene tantas enseñanzas tan hermosas que de repente encuentras una dulzura en su mensaje en donde tal vez ni siquiera habías pensado que había esa dulzura. Y regresando a lo de la última temporada, bueno, déjame leerte una parte de la experiencia de este profeta, que él definitivamente que sí estaba pensando en su última temporada. Dice así: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora. Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Mira nada más cómo en medio de su frustración, el profeta Jonás describe quién es Dios y cómo es Dios. Y describe justamente de formas magistrales, con palabras extraordinarias, a la vez que sublimes, lo que Dios es. Le dice así: mira, tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Ese es el Dios que conocía Jonás. Pero en ocasiones, al relacionarnos con Dios, pues no estamos abiertos a que Dios nos transforme. Y eso es lo que pasaba en la vida de Jonás. Te he platicado que él era un hombre que escuchaba a Dios, que le gustaba hablar con Dios y predicar de Dios, pero de repente llega una situación a su vida que él no quiere obedecer a Dios, no quiere saber nada de lo que Dios planea hacer en favor de un grupo de personas, sí, muy rudos y muy violentos, que fueron los ninivitas. Las personas ahí eran guerreros, conquistadores, y llegaban a un pueblo y hacían masacres. Y entonces Dios mandó a Jonás para que él les llevara un mensaje de advertencia. Su gran mensaje decía así: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje de este profeta llamado Jonás. Pero entonces, después de predicar, Jonás se queda expectante de lo que Dios va a hacer con los ninivitas. Entonces sucede algo extraordinario. Dice que cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas.
Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Eso es lo que pasó cuando Jonás predicó de que los ninivitas iban a ser destruidos, pero hay una reacción de estas personas y dicen, caramba, tenemos que pedir perdón y tenemos que humillarnos ante Dios, porque quién sabe, puede ser que Dios todavía cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Entonces, la conclusión de esta historia es que cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y cuando eso pasa, Jonás ardió de coraje. Y entonces dice, este cambio de planes lo molestó tanto que se enfureció y le reclamó al Señor. Y es que en ocasiones te digo, aunque estemos relacionándonos con Dios, no estamos abiertos a que Él nos transforme. Muchas veces, como este hombre Jonás, platicamos con Dios, convivimos con Él, nos relacionamos con Él, pero no permitimos y no estamos dispuestos a que Él cambie nuestra forma de ser. De nada nos sirve pasar mucho tiempo platicando con Dios o haciendo oraciones. De nada nos sirve tomar la Biblia y aprendernos los textos de memoria si nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestra esencia no es trastocada por la presencia gloriosa de Dios. Si tú lees los evangelios, te darás cuenta que Jesús llamó a personas para que estuvieran con Él. Pero a medida que pasó el tiempo, estas personas fueron transformadas en su carácter. Porque es lo que Dios quiere hacer, poner en nosotros su carácter, el carácter bondadoso, tierno, compasivo y correcto, el carácter santo que Él tiene, ponerlo en nosotros. Pero muchas veces, insisto, tú y yo no nos dejamos transformar por Dios. Y por eso vemos aquí a Jonás en su última temporada. Él ya deseoso de retirarse, de predicar. Él no quiere hablar de Dios a las personas que no conocen a Dios, sino Él quiere hacer su voluntad. Y no solamente Él quiere hacer su voluntad, sino además quiere que Dios haga su voluntad. De repente nos perdemos y en la ecuación nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece correcto. A Jonás le parecía correcto que Dios destruyera a los ninivitas, que hiciera un juicio y que toda la ira de Dios se descargara sobre ellos. Pero Jonás también describe quién es Dios. Él dice así: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Mira, si tan solo tú y yo conociéramos más de este Dios misericordioso y compasivo, si tan solo tú y yo amáramos más a este Dios dispuesto a perdonar, entonces seguramente que experimentaríamos también nosotros esa transformación.
nos volveríamos más misericordiosos y compasivos, más lentos para enojarnos y más llenos de amor inagotable. Y también con una disposición a perdonar y a no destruir a las personas que estén cerca de nosotros. Jonás, en su última temporada, se da uno cuenta que él no estaba tan transformado como Dios quería transformarlo. Y hablando de últimas temporadas, espero que esta temporada también de devocionales te esté haciendo una reflexión en tu corazón. Y por lo menos que en este devocional tú puedas reflexionar si estás dispuesto a abrirte a la compasión y misericordia de Dios y que Él también te transforme en tu ser, en tu carácter, en tu personalidad. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Y también te agradezco que los compartas con alguien más. Dios te bendiga.